Libro de Hechos, capítulo 4. Mientras busquemos ese sitio, vuelvo a leer este versículo en Mateo, ¿vale? Yo lo voy a leer, pero ahora voy a ir a Hechos. Mateo 16, 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. No puedo decir, no es la verdad, que oro por vosotros todos los días, por todos, no. Pero sí a lo largo de la semana. Pero lo que sí hago todos los días es leer ese versículo de Mateo 16, 18 y recordarme a mí mismo y delante del Señor, poner la iglesia delante del Señor, porque somos uno de sus rebaños y el Señor nos cuida y nos guía. Y oro por vosotros a lo largo de la semana. Yo creo que muchos oráis por mí también y por los demás, y así debe ser. Así debe ser. Muchas veces recibís textos de mí, ¿verdad? Espero. Pero lo que quiero recordarnos siempre es que somos un rebaño de muchos que el Señor tiene. Y el pastor es Él. Yo soy un subpastor. Soy una oveja también. Igual que cada creyente, ¿no? El que está construyendo, el que está edificando su iglesia es el Señor. Y estamos aquí en Hechos 4 viendo estos primeros pasos. Entonces, estamos hacia el final del capítulo 4. Vamos a entrar en el versículo, vamos a leer el versículo 24, donde veremos ese versículo, esa palabra curiosa que encontramos hace un par de domingos ya. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz y dijeron, ¿cuál es la palabra soberano? ¿Os acordáis de eso? ¿Cuál es la palabra? Déspota. Déspota es la palabra en griego, pero quiere decir absoluto controlador de todo. Soberano. Buena palabra. Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Entonces, esa es el comienzo de esa oración o canción que ellos elevaron al Señor. Versículo 25 es donde vamos a comenzar hoy. Lo leímos la semana pasada, pero vamos a ver un poquito más. Estamos en el versículo 25. Recuerda, esto no es predicación de Pedro, esto ya es, todo el grupo está diciendo esto. Debe de ser algún canto que tenían, algo que ya tenían, de alguna manera les salió del alma de todos, ¿no? Dice el versículo 25, que por boca de David, tu siervo, dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Vamos a 2 de Samuel 23. 2 de Samuel 23. David habló, pero ¿quién estaba hablando cuando David habló? Mira lo que dice David mismo. 2 de Samuel 23, 2 dice, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. Eso se dice fácil, pero para que eso sea cierto, imagínate lo que está diciendo. Dios, el Creador, habló a través de David. Y lo que él dijo, evidentemente lo escribió en las palabras que tenemos nosotros. Cuando ellos dicen, por boca de David, tu siervo, dijiste, están diciendo que Dios habló a través de ellos.
Cuando tú lees la palabra de Dios entre semana, espero y sé que muchos leéis la palabra todos los días para alimentar al corazón y al alma. Cuando tú lees la palabra, estás leyendo la mismísima palabra de Dios. A ti, no a nosotros. La palabra de Dios, si tú piensas es que Dios ha hablado a nosotros, no es tan directo. Cuando lees la Biblia deberías leerlo como Dios hablándote a ti directamente, porque es así como lo hace. Mira, me paro unos minutitos en este tema. Mira Segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro 1, versículo 21. Dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. ¿Qué quiere decir? Pues más o menos lo que dice, ¿verdad? Nadie dijo, bueno, yo voy a escribir algo de la Biblia. Eso es lo que dice el ateo, y el escéptico, y el humanista, el secular. Dice, la Biblia fue escrita por hombres. No, ni hablar. Imposible, por 1000 razones imposible. Nada más hay que leer la Biblia y te das cuenta que esto es imposible que lo hayan escrito 40 hombres poniéndose de acuerdo, es imposible, locura, ilógico. Pero Pedro dice, nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Entonces, ¿cómo? Sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, ahora, volviendo a Hechos, lo que ellos dicen, por la boca de David, tu siervo, dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en una contra el Señor y contra su Cristo. Yo creo que lo vimos, pero vamos a verlo otra vez. Salmo capítulo 2, este versículo sale de Salmos. ¿Cuándo se escribió Salmos? Casi 900 años antes de Hechos 4. O sea, estamos hablando de, nos parece viejo, ¿no? Las casas pues donde vive Danny y Jordan. Viven en un antiguo palacio que es del siglo ¿cuál? ¿16 o 17? 16. Y la gente viene para ver y para estudiar y para alabar la arquitectura y pues, toda esa cosa, y hay museo y todo eso. Son 500 años, más o menos. Pero ellos estaban viendo palabra de 900 años y nosotros de 2900 años. No es cualquier cosa. Ellos dicen, en el capítulo 2, en el Salmo 2:1 dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, y el Salmo 2 continúa, los creyentes en esta iglesia nueva, arrancando, se dieron cuenta de que lo que acababa de ocurrir era exactamente lo que dijo David en el Salmo 2. Hicieron la conexión, se dieron cuenta de que una profecía se había cumplido y estaba delante de ellos mismos se había cumplido una profecía. Nosotros, quizás una de las profecías más claras que para nosotros en el siglo XXI podemos decir, ha sucedido delante de nosotros, y no tanto, porque más bien ha sucedido delante de nuestros padres, es cuando Israel volvió a su tierra y estableció la nación moderna de Israel. Bueno, moderna. Se estableció en Israel. La nación de Israel lleva desde Abraham, ¿verdad? Pero todas las profecías
del final de los tiempos, Apocalipsis, Daniel, Zacarías, muchas de esas profecías no se pueden cumplir hasta que Israel estuviese en su tierra. Imaginaros que vivís en el siglo XVII, o en el siglo XII, o en el siglo VIII. Dirías, pero si en Israel no están los judíos, si les han echado de ahí, si los judíos nadie sabe dónde están. Hay unos cuantos aquí, unos cuantos allá, si están por todos lados. Y una persona en el siglo VIII, o el XII, o el XIV, o el XIX diría, pero algo tiene que pasar, porque los judíos no están en Jerusalén, no están alrededor de Galilea, no están. ¿Cómo se pueden cumplir esas profecías? Claro, es que no se podían cumplir sin estar los judíos en su tierra. Pero ahora sí que están. Y además cada día llegan más. Así que podemos decir de alguna manera que delante de nosotros se está cumpliendo profecía. Qué increíble, ¿no? Qué maravilla. Y se seguirá cumpliendo. Pero realmente cuando llegue el momento de todos los acontecimientos de Apocalipsis y parte de Daniel y esas cosas, la iglesia ya no estará sobre la tierra si entendemos correctamente las cosas. Pero esas profecías se cumplirán tal y como delante de ellos se estaban cumpliendo. Entonces, en el versículo 27 ellos lo explican, ¿vale? En el versículo 27 mira lo que dicen. Dicen, porque aquí están diciendo, ¿se ha cumplido el Salmo 2? Se acaba de cumplir el Salmo 2 enfrente de nosotros. Mira, dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Y aquí van a hacer un repaso de los que se opusieron a Cristo. Primero, ¿quién? Herodes y Poncio Pilato. ¿Quiénes son? Bueno, Herodes es medio hebreo, parte, creo que algo de sangre tiene, pero bueno, gentiles. Poncio Pilato. Con los gentiles y el pueblo de Israel, ahí en el versículo 27 tenemos a los gentiles y los judíos y los príncipes. ¿Quiénes son los príncipes? Pues Herodes y Poncio Pilato, contra el ungido de Jehová. En el Salmo 2.7, cosa curiosa, estoy en el Salmo 2, voy a leer el versículo 7. Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Este es uno de los muy pocos lugares en el Antiguo Testamento donde se ve la relación entre Padre e Hijo de la Trinidad. En el Nuevo Testamento se ve muy claramente. En el Antiguo Testamento el que sobresalta es el Padre, eso es. Luego, para completar el esquema, en el Antiguo Testamento quien sobresalta de la Trinidad es el Padre. En los Evangelios, ¿quién sobresale? El Hijo. Y a partir de Hechos, ¿quién sobresale? El Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo tiene ¿qué función o qué es su meta? Exaltar a Cristo. Entonces hay un poquito de mezcla ahí, Pero bueno, ese versículo 7, es uno de los poquísimos versículos en el Antiguo Testamento que habla del Padre y del Hijo. Porque en el Antiguo Testamento eso quedaba todavía como un misterio que no se entendía muy bien hasta llegar el Nuevo Testamento y ya aclararlo bastante mejor. Se reúnen contra quién, dice, contra tu santo Hijo Jesús. Ha habido muchísimos, quizás el más famoso por negativo es Hitler y el Tercer Reich y la solución final para el mundo, según ellos, que no resultó, pero ellos tenían la solución final. ¿Y qué era la solución final? Acabar, borrar, eliminar la nación judía. ¿Pero por qué? ¿Qué han hecho? Si los avances que tenemos de nuestros aparatos, las tabletas, los móviles, la medicina, en el espacio, los cohetes,
si gran parte de todos esos avances se lo debemos a los judíos y sus laboratorios y sus lugares y sus universidades? ¿Por qué? Aunque en aquel entonces igual no, pero los judíos desde hace quién sabe cuánto están siempre metidos en los avances, los últimos avances. ¿Por qué eliminarlos? Es que a través del pueblo judío nos ha venido Cristo, nos ha venido la Biblia, nos ha venido la ética cristiana, nos ha venido la moralidad, los 10 mandamientos, y eso hay que quitarlo todo, porque eso nos ha podrido como seres humanos. La solución a todo es quitar a la nación judía. Y era lo que intentaron. Al final es luchar contra Dios, ¿verdad? Y no, por supuesto que no lo consiguieron. Pero mira lo que dice el versículo. Se unieron en esta ciudad, en este caso, contra tu hijo, los gentiles y el pueblo de Israel. Bien, seguimos para adelante, el versículo 28. Ahora, aquí entramos en cosas muy interesantes. Tendremos que usar el coco, ¿eh? Empezar porque aquí hay temas importantes, interesantes y también complejos. Dice, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Bueno, a ver, ¿eso qué quiere decir? Estos se juntaron para hacer lo que tú ya habías decidido. O sea, Dios lo tiene todo marcado y nosotros somos robots. ¿A que sí? No. Pero gente que tuerce las escrituras intenta meterle ese sentido. Y total, si todo está determinado, no importa lo que yo haga. Falso. Estamos hablando de un misterio que solamente Dios lo puede entender. Nosotros podemos creer exactamente lo que dice la palabra de Dios. En cuanto nos salgamos de lo que dice, estamos en territorio sin mapa. ¿Vale? Estamos fuera de lugar. Dios sí sabe lo que va a pasar. Y Dios tiene un plan y sus profecías marcan un plan. Pero no podemos decir nunca, jamás, que no puedo hacer nada, total, ¿qué más da lo que haga? Porque Dios va a hacer lo que va a hacer y yo no puedo hacer, yo soy un robot. Dios dijo desde el principio, escoge la vida y no la muerte. Escoge vivir y no morir. Escoge obedecer y no desobedecer. Escoge el bien y no el mal. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado una libertad de voluntad. Eso no quiere decir que puedo hacer todo lo que yo quiera y puedo frustrar los planes de Dios. No. Pero Dios nos ha dado a escoger. Cada uno de nosotros, si conocemos a Cristo, ya somos hijos del Señor, por fe en el Señor, pero podemos decidir cómo vamos a vivir. Podemos decidir cuáles son las prioridades de nuestra vida. Tenemos esa libertad y dentro de esa libertad podemos escoger el bien y el mal y se cumplirá en nosotros las consecuencias que han de ser. Eso se encuentra por toda la Biblia. Vamos a ver unos ejemplos sencillitos. En 2 de Reyes 7, vamos a ir rápido, 2 de Reyes 7,
por ejemplo, cojo uno del Antiguo y uno del Nuevo. En Segunda de Reyes, capítulo 7, versículo 1. Dijo entonces Eliseo, estaba la ciudad sitiada, dijo entonces Eliseo, oíd palabra de Jehová, así dijo Jehová, mañana a estas horas no tenían para comer nada en la ciudad, estaban sitiados, no tenían nada para comer, a estas horas, mañana, valdrá el sea de flor de harina un ciclo y 2 seas de cebada un ciclo a la puerta de Samaria. Bien, en breve lo que quiere decir es que la harina mañana va a estar tirado de precio. ¿Vale? Un príncipe ahí en la puerta, el versículo 2 dice, si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? ¿Cómo puede ser? Había un escéptico, ¿eh? Siempre hay escépticos por ahí, que no creen que Dios puede hacer lo que quiera, ¿no? Entonces salen unos leprosos, hay 4 leprosos, que se están muriendo, por su lepra no tienen cura, y al final van a morir antes y desfigurados y todo, y ellos dicen, ¿sabes qué? Vamos a visitar al campamento del enemigo. Si nos matan, lo único que hemos hecho es acelerar un poco el proceso, pero al final, pero igual, si llegamos a ellos, igual no nos matan, y entonces los leprosos salen al campo enemigo, ¿y qué había pasado? Se habían ido, el Señor les había, ¿cómo era? El versículo 6, porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos, y se habían huido todos. Y habían dejado toda su comida, todo, lo habían dejado todo ahí. Entonces llegan los leprosos y dirán, no, pero mira, si aquí hay comida, y empiezan a... Y en el 8, cuando los leprosos llegaron a la tienda, entraron al campamento, entraron a la tienda, bueno, comieron y bebieron y tomaron oro y plata y vestidos, y ahí lo escondieron y estaban de fiesta, los 4 leprosos. Mientras tanto, en la ciudad, están todos muriendo de hambre, pensando que están sitiados, y no lo estaban. Y versículo 9, los leprosos, y luego se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien, hoy es día de buena nueva, y nosotros callamos, y si esperamos hasta el amanecer nos alcanzará nuestra amistad, nuestra maldad y tal. Y los leprosos deciden ir y contarlo, y cumplir y ayudar en el cumplimiento de la profecía. Pero era la voluntad de ellos decidir, vamos a decirlo al pueblo y no dejarlos ahí morir de hambre pensando que no pueden salir. Y entonces se cumple la profecía que había dicho el Señor de la harina y todo eso, pero por todo eso habían decisiones humanas. Mira en Mateo, vamos a terminar uno rapidito en Mateo capítulo 2. En Mateo capítulo 2 estamos con José y María. ¿Os acordáis que Herodes mandó matar a los niños, no? ¿Y qué hicieron José y María? Se fueron a Egipto y estuvieron en Egipto. Se muere Herodes y José vuelve, y lo natural sería volver a Belén. Pero en el versículo 21, entonces él se levantó, José se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Pero mira cómo dice la palabra. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá. Pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. José está tomando las decisiones propias, de miedo, ¿qué hago? Y Señor, ¿no? Y el Señor le contesta y el Señor le guía conforme a las profecías. Pero él tenía que tomar esas decisiones. Él era el que guiaba. Y tú y yo tenemos que vivir nuestra vida
escogiendo obedecer a Dios si queremos que el Señor nos guíe por el lugar perfecto de su voluntad. Si decidimos jugar con las señales de stop, si decimos, no lo he visto, luego cuando hay boom, no podemos decir, Señor, no, fue decisión nuestra. Y la Biblia nos enseña de que sí, Dios conoce el transcurso de toda la historia humana. Y créeme, llegará al final donde Él dice. Pero por el camino, Él ha dado a millones y millones y millones de seres humanos la libertad de tomar sus decisiones y vivir las consecuencias. Pero en el gran esquema de todo, su voluntad se va a cumplir. Y la Biblia, podríamos estar mucho tiempo sobre este tema, porque tienes casos como Faraón y otros donde dices, pero es que parece, sí, pero tómalo en todo su contexto y verás. Y hay enseñanza suficiente para ver por dónde iban los tiros, por dónde van. El que escoge el mal, especialmente fuera de Cristo, el que escoge el mal corre el riesgo de cada vez meterse más en el mal, porque el mal engancha. Y el incrédulo no tiene el Espíritu de Dios dentro como para poder parar el tren. Y por eso se va de uno hasta que normalmente se llega a un final insospechado. Empezó con algo que parecía poca cosa, pero son las decisiones de uno mismo. Dios sí sabe dónde va a terminar. Ahora, volvemos a Hechos. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Versículo 29. ¿Lo encuentro yo? 29. Dice, mira ahora lo que ellos dicen. Se reunieron, se ha cumplido delante de nosotros. Todo lo que tú decidiste pasó. Se cumplieron las profecías de la crucifixión, de la resurrección, todo eso. Versículo 29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Mira lo que piden. Señor, nos están persiguiendo, nos están amenazando. Mátalos. Quítame de esta situación. Ay, cómo nos suele gustar eso, ¿verdad? Eso es lo que solemos pedir. Cuando nos llega el golpe o nos llega el problema, Señor, quítalo, no lo quiero. Pero si precisamente el Señor te ha traído ahí para algo, y pedirle que te lo quite, es prácticamente pedirlo que para tu voluntad, no lo hagas, no. Nos lo da para que lo superemos y para que aprendamos en él. Y a veces el trago no es muy bueno, no sabe bien. La medicina a veces tiene, si yo estoy orando por un amigo ahora muy bueno mío que tuvo cáncer, pedí por él además el año pasado y pasó por quimioterapia y radiación y cirugía. Ya lleva 4 meses desde que dejó la quimioterapia y los medicamentos, el veneno que le meten. Lleva 4 meses y todavía tiene los síntomas, o sea, todavía tiene los efectos de la quimioterapia. Y le dije, cada semana le digo, ¿qué tal va a estar además de nuestra iglesia? Le digo, ¿qué tal van esos síntomas? Están todavía ahí. Dice, no se sabe si se irán o no. Porque a veces se van y a veces no. Y creo que tiene que ver con sensaciones en todos los apéndices y cosas que pueden no irse, no marcharse. Claro, ¿qué pedimos nosotros? Señor, quítalos. Pero ellos dijeron, mira sus amenazas
y elimina a esa gente. No, dice, concede a tus siervos que con todo denuedo, vimos esa palabra, valor, pero quiere decir transparencia y libertad, que con toda luz, con toda fluidez, hablemos tu palabra. Ahora, aquí vamos a usar en un momentito eso, Dani. Tenemos que entender y recibir, aceptar algo. Y es que nosotros somos, cada uno de nosotros que conocemos a Cristo, ¿vale? Una eternidad, tenemos una herencia tremenda con el Señor por toda la eternidad. Pero en esta vida, nosotros somos una pequeñísima parte del plan de Dios. Nos creemos bastante grande, ¿no? Porque claro, nosotros vivimos aquí adentro y todo gira alrededor de nosotros. Pero somos una parte muy pequeña de toda la obra que Dios está haciendo a lo largo de la historia y luego a lo largo de la iglesia. ¿Qué somos nosotros en comparación con todos los creyentes que ahora mismo se están congregando o acaban de congregarse si viven en el este, o están por congregarse hoy domingo si viven en el oeste de nosotros? O sea, ¿qué somos nosotros? Somos muy pequeños. Aún así, Dios nos ama por individual. Eso sí que es grande. Pero somos muy pequeños en un programa, en un proceso muy grande, que es la iglesia, que es la voluntad de Dios, que es la gloria de Dios a través de la historia. Y nos sería bueno que recordásemos, porque claro, cuando nos pasa a nosotros algo duro y se nos viene la vida encima y tenemos que sufrir algo muy fuerte, muy duro, alguna pérdida, alguna enfermedad o alguna ansiedad o una preocupación grande, claro, es que para nosotros es muy grande, y lo es porque lo vivimos. Pero somos parte de una foto mucho más grande que Dios está haciendo. Y a veces la parte que nos toca a nosotros no parece muy gloriosa, muy agradable o muy maja o fea. O sea, y tenemos que recordar el contexto grande. ¿Quién ve el contexto grande? Solamente lo ve Dios. Yo qué sé, yo conozco un pelín de lo que Dios está haciendo en mi vida, lo poquito que yo veo. Como digo muchas veces, no sé ni lo que has desayunado esta mañana. Ni tú, ni los otros 7.000 millones de personas, yo qué sé. No, yo sé lo poquito. Dios lo ve todo. Ahora hay una foto, vamos a ver si funciona, ¿no? Vale, bien. Esto es, bueno, no sé, de una iglesia o no sé de qué es. Pero está en París. Y claro, tú viendo esto, la foto no es lo mejor porque no podía conseguir la grande. ¿Habéis oído las fotos gigapíxeles? Esas fotos donde enormes y tú puedes entrar en detalle y puedes ver. Bueno, no he podido bajar, quería bajar para darnos una idea de la perspectiva grande, que nosotros somos muy poquitos, somos pequeñitos, pero Dios nos ama por individual. Los que conocemos a Cristo, ¿no había Dios en nuestras vidas? Personalmente, ¿a que sí? Muchísimos de vosotros decís que sí, que es que yo he visto a Dios obrar en mi vida. ¿Y tú quién eres? Pues no eres más que yo no soy más que tú, somos unas ovejas pequeñitas que son pequeñísima parte del plan de Dios. Ahora Dani se va a alejar y vamos a ver esta cosa en la foto grande, y lo que quiere decir que nosotros somos casi nada que vemos ahí. Bien, vete alejando. Esto es París. Mira, ahí tienes la Torre Eiffel. Somos muy pequeños
todo el plan de Dios. Pero Dios nos ama y nos guía. Pero en el momento que pensemos, es que recordemos, a ver dónde está. Es eso. Y eso que esta foto no es 1 gigapíxel, esto tiene 11, no 16 megas, yo creo. Los hay y no los podía conseguir. Que ves toda una cordillera y puedes entrar y ver un animalito que está debajo de un árbol en una cordillera. O sea, y nosotros somos parte pequeñita. Tenemos que entender que en este proceso, en esta obra que Dios está haciendo, esta iglesia, Dios nos ama personalmente, pero Dios está haciendo una obra enorme por toda la tierra, en todas las iglesias que son fieles a Él y a su palabra. Y cuando nos acordamos de esa foto grande, que es la iglesia de Cristo en esta era, que nos toca la dificultad o el dolor o la pérdida, es que tenemos que recordar que no es solamente nuestra vida. Importante sí, ¿para quién? Para la mayoría no, soy importante para Dios. Pero realmente en la gran foto ni se me ve, ¿no? Entonces, estos hermanos se dieron cuenta y entonces ¿qué pidieron? Señor, danos de nuevo, ayúdanos a ser fieles aquí donde estamos. Y esa debe ser nuestra meta, para ti y para mí. La foto de los pianos, no voy a llegar porque tengo que terminar, porque me queda un par de versículos. Lo dejo para la semana que viene, podéis pensar a ver qué es, ¿vale? Son un montón de pianos, ya veis cuántos pianos son. Hay una buena ilustración, pero lo voy a dejar para la semana que viene porque no voy a llegar. Pero recordemos que nuestra meta, nuestro objetivo es vivir fiel a nuestro Señor y recordar que somos una miniatura dentro de su obra grande. Pero que cada uno de nosotros, si somos fieles a Dios, individualmente, Dios nos dirá: entra, buen siervo fiel, a lo que yo tengo preparado para los que me aman. ¡Guau! ¡Qué esperanza! ¡Qué futuro! Y cuando nos miramos alrededor y decimos: ¡ay, la situación política! ¡Ay, qué desastre! La situación económica, ¡oh, está peor! ¡Ay, la situación de mi... ¿Recuerdas? Hay una foto grande. Y Dios está llevando a cabo su obra. Y a mí lo único que me toca, no me toca organizar todo eso. Lo único que me toca a mí es vivir fiel a Dios. Vivir fiel a mi Señor. Cumplir mi parte. Igual en mi parte hay un problema muy grande en general, pero yo puedo ser fiel a Dios donde yo estoy. Y es mi meta para esta semana, para este día, es mi privilegio poder servir a Dios fielmente, no importa, y es mi placer servir a Dios y vivir para Él. La foto grande lo lleva a Él. Y vamos a ver la semana que viene, Dios mediante, unas cosas muy especiales sobre este grupo de creyentes y cómo debemos nosotros de ser igual. Muy interesante. Y con eso miraremos el tema de todos esos pianos. ¿Vale? Muy bien, vamos a hablar y así lo dejamos. Amado Dios, gracias por tu palabra, que es nuestra roca, nuestra ancla, Señor. No estamos siguiendo pensamientos de hombres, sino que tus siervos hablaron por tu Espíritu
y lo que seguimos, Señor, es tu eterna y santa palabra. Guíanos con sabiduría, cada uno de nosotros, a vivir nuestra pequeña vida esta semana para tu gloria y honra. Ayúdanos a serte fieles, Señor. Perdona nuestros fallos. Tantas veces quitamos nuestros ojos de ti, miramos alrededor y perdemos el norte, perdemos la perspectiva, perdemos nuestra ubicación y entonces empecemos a hundirnos en las aguas como Pedro. Ayúdanos, Señor, a fijar nuestros ojos en ti y ayúdanos cuando nos llegan las olas y los vientos a agarrarnos de ti y saber que la gran foto, la gran imagen va bien, está todo bajo control, todo marcha según tu perfecto plan. Nos encomendamos a ti, Señor. Si hay alguien que no te conoce como Salvador personal, Señor Jesús, habla su corazón y guíalo a ti. Gracias en el nombre de Jesús.